Soy la hermana Lorena. En esta noche quiero estar trayendo un audio sobre la verdad, la versión hebraica de Mateo 28:19, la versión hebraica del Nuevo Testamento, el Código Real. Gloria sea el nombre del Señor. Mi nombre es la hermana Lorena y me gustaría estar trayendo este audio. Le pido que se suscriba al canal y que coloquen su campanita para una nueva notificación. El objetivo es de llegar a vidas, tal vez no exactamente a gente evangélica, bendito sea el nombre del Señor, sino gente que no conoce, no solamente de raíces hebreas, pero sobre todo a la gente católica, gente que está en sectas, bendito sea el nombre del Señor, para que lleguen al verdadero conocimiento a Mashiach, porque hay mucha gente que no conoce al verdadero Elohim. Entonces, mi objetivo es llegar a otras vidas, a los adventistas, a gente que tal vez estuvieron o, o que tal vez no conocen toda la palabra del Señor, y es día tras día que nosotros vamos conociendo por revelación del Ruach HaKodesh. Entonces, me gustaría estar trayendo este mensaje, que lo he titulado así, Mateo 28:19 en la versión hebraica. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Todopoderoso? Vamos a escuchar. Hay Hay tantas cosas maravillosas en la creación del Señor, del Todopoderoso, pero hay correcciones. Y me gustaría explicarle que hay una escritura que es incorrecta, que vemos en Mateo 28:19 y no concorda con las otras escrituras. Y hay una parte con las escrituras que los traductores agregaron. Le agregaron para clarificación, pero ha causado muchos problemas esta escritura. Y tal vez ustedes la han citado. Y es ir pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto ha sido utilizado por el pueblo, y se dice que se sirven a tres dioses. Esta parte de la escritura no está en el lenguaje hebreo. ¿Y cómo sabemos? Porque los padres de la iglesia primitiva citaban las escrituras, y en la Biblia dice en Eusebius Tempranos 300, dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre. Se está hablando aquí Yeshua HaMashiach, enseñándoles a observar todas las cosas, todo que os he mandado. Aquí está hablando Yeshua. Y más de 20 veces que esta escritura fue citada por los primeros padres de la iglesia, o lo que consideraban las tempranas escrituras, y cada una de las veces que ellos citan esta escritura de Mateo es citada como bautízalos en mi nombre. Ninguna de estos dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si ellos estaban citando esta escritura, no creen que la iban a tener bien en los otros libros. Si ellos vieran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces en todos los otros libros tendría que ser igual. Tanto que dice que en los libros de los Hechos, esta escritura citada, y dice: y Pedro les dijo, arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Hechos 2:38. Lucas era muy inteligente. Lucas fue el autor de este libro, que escribió el libro de los Hechos. Y eso es lo que la escritura dice, en el nombre. ¿Y en el nombre quién? ¿De qué nombre? El nombre de Yeshua. Porque cuando aquellos judíos que se bautizaban en el nombre de su rabino, se bautizaban en el nombre del rabino a quien estaban siguiendo, en el nombre del rabino. Y en este caso, la gente que estaba siguiendo, los discípulos de Yeshua, se bautizaban en el nombre de Yeshua, de Jesucristo, o de aquel a quien estaban siguiendo. Y cuando tú te bautizabas en aquella época en el nombre de un rabino,
se ponía lo que se dice el yugo de la persona. ¿Y qué significaba el yugo en la escritura? Cómo interpretaba la Torá y los profetas, cómo interpretaban la Tanaj. Es como decir, yo sigo a Gamaliel, al rabino Gamaliel, o yo sigo a la escuela de Shimaí o de Agilel, o yo fui bautizado por Juan, yo fui bautizado por Tito. Y mismo Pablo dice, yo sé que yo no he bautizado a ninguno de ustedes, porque ellos no entendían que solo había un bautizo y eso debe ser bautizado en el nombre del rabino Yeshua. Porque en el bautismo de Yeshua era en Yeshua, que significa ser bautizado en su interpretación de la Tanaj. Es como decir cómo él escogió vivir la Torah. No es como decir este rabino o este rabino, sino aquel rabino, de cómo Yeshua interpretó las palabras en la Tanaj. Y usted sabe cómo sería de interpretar, ¿por qué? Porque fue Yeshua, es la palabra y porque él fue quien escribió. Entonces, es muy importante que usted sepa que esta escritura nunca existió. Y la razón por la cual yo encontré esto fue porque muchas páginas que tratan de defender la Trinidad, y son esto una de los versículos que utilizan, pero en realidad no existe porque es una falsa escritura, pero sí técnicamente sí existe el Padre, Yeshua y el Ruach HaKodesh. Pero entonces vamos a ser intelectualmente honestos. Tú no puedes ni debes tampoco agregar ni quitar a las escrituras porque Dios mismo nos prohíbe, no podemos estar quitando ni aumentando nada de la palabra. No lo puedes hacer. No le puedes agregar a las escrituras para clarificación. No podemos decir cuántas veces mientras se estudia traductores cambiando el significado de una escritura al otro, de una traducción a otra, entre Biblias modernas a otro lenguaje más fácil, muchas veces la van cambiando, eh, tratando de cambiar lo que es desde el principio eh, la raíz de donde viene, ¿no? Cambiando gloria sea el nombre del Señor, a su interpretación propia. Otras podrían decir, lo hicieron a propósito la Iglesia Católica. No es así, sino la Iglesia Católica hizo un mal trabajo porque hay muchas escrituras que hubieran sido quitadas, como guardar la Torá, pero no lo hicieron porque son malos escondiendo las cosas o no existió. O porque si yo en verdad quiero cambiar, yo tendré que hacer un buen trabajo. Pero vemos que las escrituras hebreas, vemos que podemos comparar que, que en las escrituras hebreas dice otra cosa y tenemos que irnos a las escrituras hebreas para, para decir lo que exactamente es el credo. Si hubiera sacado el versículo como dice en primera de Juan 1:5, guardando sus mandamientos. Yo probablemente diría en Romanos 3:31, anulamos entonces la ley porque Yeshua vino. De ninguna manera, por lo contrario, confirmamos la ley de Dios. Todo eso se hubiera sacado y no hay, y solo estaban tratando tal vez de, de querer ayudar para entender eh, a Dios, pero sabemos que Yeshua está en el Padre está en Yeshua, y es un misterio, pero en realidad lo que yo quería hablar era sobre la Tevilá, el bautizo, de que es en el nombre de Yeshua que nosotros tenemos que ser bautizados, sumergidos, porque la verdadera palabra, como está escrito en el hebreo original, es inmersión o sumergirse, que quiere decir, en realidad la palabra bautizo es como lo mal tradujeron, pero la palabra correcta en hebreo es inmersión o sumergirse. Que el Señor te bendiga. Es un pequeño audio simplemente para
hacerle entender que hay, hay muchas personas que a veces cuando se escucha de que se tiene que bautizar en el nombre de Yeshua o solamente en el nombre de Jesús, la gente dice, no, eso es gloria al nombre del Señor, eso es un error, pero en realidad es eso lo que en la escritura hebraica está escrito, que es en ese nombre que tenemos que ser bautizados y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, sino en el nombre de Yeshua. Y me gustaría estar leyendo una parte aquí que se encuentra en Lucas capítulo 16, el versículo 16, capítulo 16, versículo 16, donde dice, bueno, vamos a leer desde el 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y aquí vemos que dice, en mi nombre. Entonces está hablando también del bautizo, ¿no? Porque quien está hablando es aquí Yeshua. Entonces dice, el que creyera y fuere bautizado será salvo. Y en el versículo 17 dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. También en el capítulo de Marcos, ay, gloria sea el nombre del Señor, capítulo, perdón, el que yo les dije era Marcos, perdón, me equivoqué, Marcos 15 al 17 y Lucas 24, gloria sea el nombre del Señor, Lucas 24, el versículo 46, que dice así, está hablando Yeshua, y les dijo, así está escrito y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, no está hablando en el nombre del Padre, del Hijo y del Ruach HaKodesh, sino dice en el 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Así que, bueno, era simplemente un pequeño mensaje que quería traer, ser corta y breve. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y si tú todavía no conoces al Señor, allí donde tú te encuentras, si tal vez tú eres protestante, católico, yo no sé, tal vez no recibiste todavía o ateo y de casualidad el Señor te colocó este audio, entonces déjame decirte que hay una inmersión que el Señor pide al que creyere y sea bautizado, ese será salvo. Es un mandamiento y vemos que el mandamiento es ser bautizado en el nombre de Yeshua. Entonces, si tú no te has hecho bautizar, busca una congregación donde puedas ser inmergido dentro de un río, no lo sé, donde tú puedas ser bautizado en el nombre de Yeshua, porque ese es el mandato que está escrito en la palabra. Vamos a hacer una pequeña oración y para que lo recibas en tu corazón. Señor Yeshua, vengo ante ti, Señor, presentándome y reconociéndome que soy pecador. Y Señor, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados y te pido que seas, Señor, mi Salvador y, y que entres en mi corazón y que tomes, Señor, el dominio y todo mi ser, Señor, para que tú vengas a dirigir mi vida, mis pasos desde el día de hoy. Te entrego mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe, por favor, mi nombre en el libro de la vida y séllame con el poder de tu Ruach HaKodesh. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre. Amén. Empieza a leer la Biblia a partir del libro de Mateo para que tú puedas conocer al Señor, sus mandamientos y lo que Él pide. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Busca una congregación. Sé que en este tiempo de confinamiento el Señor te guiará. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.
Soy la hermana Lorena. En esta noche quiero estar trayendo un audio sobre la verdad, la versión hebraica de Mateo 28:19, la versión hebraica del Nuevo Testamento, el Código Real. Gloria sea el nombre del Señor. Mi nombre es la hermana Lorena y me gustaría estar trayendo este audio. Le pido que se suscriba al canal y que coloquen su campanita para una nueva notificación. El objetivo es de llegar a vidas, tal vez no exactamente a gente evangélica, bendito sea el nombre del Señor, sino gente que no conoce, no solamente de raíces hebreas, pero sobre todo a la gente católica, gente que está en sectas, bendito sea el nombre del Señor, para que lleguen al verdadero conocimiento a Mashiach, porque hay mucha gente que no conoce al verdadero Elohim. Entonces, mi objetivo es llegar a otras vidas, a los adventistas, a gente que tal vez estuvieron o, o que tal vez no conocen toda la palabra del Señor, y es día tras día que nosotros vamos conociendo por revelación del Ruach HaKodesh. Entonces, me gustaría estar trayendo este mensaje, que lo he titulado así, Mateo 28:19 en la versión hebraica. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Todopoderoso? Vamos a escuchar. Hay Hay tantas cosas maravillosas en la creación del Señor, del Todopoderoso, pero hay correcciones. Y me gustaría explicarle que hay una escritura que es incorrecta, que vemos en Mateo 28:19 y no concorda con las otras escrituras. Y hay una parte con las escrituras que los traductores agregaron. Le agregaron para clarificación, pero ha causado muchos problemas esta escritura. Y tal vez ustedes la han citado, y es ir pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto ha sido utilizado por el pueblo, y se dice que se sirven a tres dioses. Esta parte de la escritura no está en el lenguaje hebreo. ¿Y cómo sabemos? Porque los padres de la iglesia primitiva citaban las escrituras